compañeros y compañeras. Soy congresal por el Suteo Bahía Blanca. Ayer la Asamblea votó el rechazo a la memoria de balance y aprobó una política gremial que ya fue presentada, de manera que no voy a reiterar esto. Yo digo, para un congreso de trabajadores y trabajadoras de la educación, lo primero es lo primero. Y lo primero es que si nos pasan las cosas que nos pasan, perdón, son puntos de vista. Si nos pasan las cosas que nos pasan, y yo lo voy a escuchar atentamente y lo voy a respetar en sus opiniones, así que te pido que me dejes hablar. Si nos pasan las cosas que nos pasan, un congreso, después de un año de padecimientos de todo tipo, de penurias de todo tipo, sobre el pueblo trabajador y sobre los trabajadores y trabajadoras de la educación en particular, no podemos llegar a ningún congreso sabiendo que dos compañeros, trabajadores y trabajadoras de la educación, fallecieron en situaciones de homicidio laboral sin empezar por ahí. O sea, lo primero para nosotros es la memoria de los compañeros caídos en situación de homicidio en situación de trabajo. Esto es lo primero, los compañeros, la compañera de Moreno, Sandra y Rubén, presentes. La otra cuestión es, ya se habló acá, ya se dijo, yo lo voy a reiterar porque lo dijimos ayer, en unos días, todos y todas, vamos a ser testigos de el acto de sumisión y servilismo más fuerte de este gobierno para los que diseñan las políticas en el norte para que los pueblos del sur padezcan saqueos, sufrimientos, explotación. Estoy hablando de la cumbre del G20, nada menos que Trump, pero no solo Trump, sino todos los que vienen en realidad como representantes de las clases dominantes de los países poderosos a ponerse de acuerdo en el diseño de las políticas que siempre tienen que ver cómo pisotear los derechos de los de abajo para acumular mayores ganancias. Este es el centro más allá de disputas comerciales que puedan tener. Entonces, el repudio más profundo a esa cumbre, al G20, al FMI, al presupuesto votado a medida del Fondo Monetario Internacional y que se presentará como una ofrenda frente a esos jefes y jefas de Estado el día 30 de noviembre. Nos parece que en ese caso, como también nos parecía el día que se votó la media sanción de senadores, hay que acompañar las acciones de protesta y de movilización en todo el país con un paro general. Estamos convencidos y la Asamblea de ayer votó esa medida como propuesta hacia la semana que viene. La otra cuestión que tiene que ver con las políticas educativas que se han venido sobre nosotros todos estos tiempos. Y acá se habló mucho en la Asamblea de Bahía del tema de los bachilleratos de adultos y de las inconsecuencias para enfrentar esa política. Pero si bien este año estuvimos todo el año cruzados justamente por el cierre de los bachilleratos de adultos, no es lo único que nos viene pasando. El año pasado con las escuelas especiales, la amenaza sobre las técnicas, la amenaza sobre la educación física, todas esas políticas, en su conjunto, las políticas educativas, están diseñadas en lo que se conoce como el documento presentado por el gobierno como plan maestro y además en su gran mayoría están aprobadas por representantes de todas las provincias en el Consejo General de Educación. Hay un aspecto integral que no se puede desconocer, por eso nosotros proponemos en nuestra política que la solución de fondo es plantear la renacionalización del sistema educativo, que este sistema de educación fragmentada en 24 jurisdicciones no va a poder de ninguna manera resolver el tema de la educación pública para todos y para todas. Y nos parece que en ese punto, queremos decirlo acá en este Congreso, porque tiene que ver con la política de la unidad, que frente a lo tan fuerte que viene sobre todos nosotros, no solo sobre los trabajadores de educación, sobre la clase trabajadora en general, es imposible pelear de a pedacito, uno acá, otro allá. La política de la unidad la sostenemos y está bien que hagamos todos los esfuerzos para unir a la mayoría. Estamos convencidos de eso.
Pero no puede ser que la política de la unidad se transforme en una mochila paralizante para no hacer lo que tenemos que hacer cuando hay que hacerlo. No puede transformarse en eso. Se transforma en excusa, lo vemos, para una política que nos paraliza y que a veces nos cruza de brazos frente a cosas que tendríamos que pegarles duramente en su conjunto. Nos parece, no hay recetas mágicas contra esto. Y no digo que el momento no sea complejo y que es difícil y que ayer preguntamos, muchas compañeras en una manifestación de 500 que hubo en Bahía por la jornada de protesta, qué les parecía, y sentimos que el panorama es diverso, que es complejo, que la conciencia es compleja y que es diversa. Pero sí creemos que una política de independencia frente a estados, gobiernos, patrones y demás tiene que confiar en darle el protagonismo a la base en su mayoría para que tome las mejores decisiones. Y cuando conseguimos convencer por ese camino, podemos traer a nuestro lado a compañeros y compañeras que claudican, que vacilan, que tienen dudas. Es la única forma de revertir una política que si no se vuelve para atrás y se transforma en una política claudicante. Lo último, termino acá. Escuché hace unos días en algo que se llama Foro del Pensamiento Crítico decir que las categorías de izquierda y derecha están perimidas y que son funcionales al neoliberalismo. No es nuestra opinión. Lo digo con toda contundencia. No es nuestra opinión, eso no es lo que pensamos. Ser de izquierda para nosotros es en primer lugar denunciar al sistema en su conjunto, que es la fábrica de desigualdades y de injusticias, el capitalismo me refiero, y que es el que condena que la educación sea la que tenemos. Es el sistema en su conjunto y el modo de producción que está pensado justamente para convalidar este sistema desigual. Somos de izquierda por eso, porque denunciamos ese modo de producción. Segunda cuestión, somos de izquierda también porque pensamos que hay que derrotar a todos los factores de opresión, las instituciones en su conjunto que convalidan a este sistema. Y una de esas instituciones es sin duda la Iglesia Católica, como institución, sin que esto signifique ningún desprecio para tantos compañeros y compañeras, creyentes, religiosos y laicos que se han jugado su vida en las luchas por la liberación. Estoy hablando de la institución Iglesia como factor de opresión. Tercera cuestión, digo, ser de izquierda para nosotros es decir que eso que vienen a aprobar en el G20, esa deuda externa ilegítima y fraudulenta, tantas veces votadas en los congresos de la CTA como tal, debe ser rechazada y no nos pongan a optar entre un capitalismo buitre y un capitalismo serio con rostro humano. Es el sistema en su conjunto el que necesita de esa deuda para hacernos pomada como nos hacen todos los días. Es el sistema en su conjunto. Para nosotros y nosotras, ser de izquierda también significa que la educación, defender a la educación pública en su conjunto, pero también decir que la educación, gracias, y voy a cerrar, sea un instrumento, puede ser de volverse instrumento de opresión, o puede ser una usina del pensamiento crítico y de factores que contribuyan a la liberación de nuestro pueblo. Las dos cosas puede ser. Nuestro compromiso es el segundo, ir en ese camino. Y que además la educación pública en la sociedad por la que soñamos y que por la que luchamos será una herramienta al alcance del conjunto social que tiene derecho a los bienes que le da la educación, la cultura, el arte, la educación física en absoluto. Esta es nuestra posición de izquierda. Lo último, de izquierda es también no renegar de la usina ideológica que para nosotros significa el marxismo, no como un dogma, sino un guía para la acción, y esas categorías no están perimidas. Y finalmente para nosotros, ser de izquierda es acordarnos de nuestros muertos, de todos, de la Patagonia rebelde, de la Semana Trágica, de los compañeros asesinados en José León Suárez, de los fusilados, de los desaparecidos, de los 30.000, de Carlos Fuentealba, de Costequi Santillán, de Nahuel, de Santiago de Maldonado, de
ellos. Para nosotros ser de izquierda es también reivindicar esa memoria, como reivindicamos al principio la de Sandra y Rubén. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias. Federico Procaccini se prepara.